Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Eduardo Campos, médico cirujano egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Doy la materia de sistema endocrino en la misma facultad, en la FES Iztacala de la UNAM, y el día de hoy voy a exponer el tema de anatomía, embriología e histología del páncreas. Vamos a empezar primero a hablar por la anatomía. En este caso, el páncreas es una glándula muy importante. Haciendo una breve introducción, el páncreas es una glándula de secreción mixta, es decir, es una glándula que tiene funciones tanto exócrinas como endócrinas. En la parte exócrina se va a liberar jugo pancreático para el cual va a contener enzimas digestivas, y este jugo pancreático va a tener la función de coadyuvar en la digestión en el tubo digestivo. En el caso de la parte endocrina, va a liberar hormonas importantes para regular el metabolismo, como la insulina, el glucagón, o también hormonas como la somatostatina y el polipéptido pancreático. Entonces, la glándula, el páncreas como glándula se le considera de doble secreción, de secreción mixta, desde el punto de vista funcional. El páncreas, entonces, desde el punto de vista etimológico, el páncreas deriva del griego pan y creas. En este caso, pan significa todo y creas carne. En este caso, se le llama al páncreas todo carne porque anteriormente se le veía al páncreas como un pedazo de carne dentro del organismo. Por su aspecto de color rosado, se le atribuía que era un pedazo de carne sin ninguna función. Además de que por su aspecto, el cual no contiene ni huesos ni cartílagos, pues se consideraba un órgano completamente carnoso. Sin embargo, más adelante se le descubrieron múltiples funciones a esta glándula. Funciones, decíamos, tanto para el proceso digestivo como funciones endocrinas para producir hormonas muy importantes como la insulina o el glucagón. El páncreas se ubica en la cavidad abdominal, es un órgano considerado como retroperitoneal. Esto se debe a que se localiza en este órgano se localiza en la porción retroperitoneal, es decir, se localiza por detrás del peritoneo. En este caso, el páncreas se localiza por detrás de... El páncreas es retroperitoneal debido a que se localiza se localiza en el abdomen, pero detrás de la cavidad peritoneal. Entonces tenemos órganos que se localizan dentro de la cavidad peritoneal y órganos que se encuentran detrás de la cavidad peritoneal, como es el caso del páncreas, como es el caso del duodeno, es el caso de los riñones. Entonces, una forma también de localizar al páncreas es por detrás del estómago y por detrás de una cavidad llamada bolsa omental o transcavidad de los epiplones. Entonces, el páncreas, por su localización, es un órgano profundo, es un órgano abdominal, retroperitoneal y profundo. Veamos en esta imagen que el páncreas, retrayendo al estómago, se localiza por detrás de este órgano. También una forma importante de localizarlo es, sobre todo en la cabeza del páncreas. Se localiza rodeado por el duodeno en su parte derecha, y en la parte de la cola del páncreas, del lado izquierdo, se localiza el vaso. Entonces, también el páncreas, una forma de localizarlo es a través de estas dos estructuras. Por la derecha se encuentra el duodeno, rodeando a la cabeza del páncreas, y del lado izquierdo se localiza el vaso. También una forma de localizar desde el punto de vista anátomo-clínico al páncreas es a través de los cuadrantes de proyección anatomoclínica. En este caso, el páncreas se localiza, la cabeza del páncreas, sobre todo la parte inferior, se localiza en el mesogastrio. También el páncreas se localiza en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. De hecho, el páncreas abarca una gran parte de la mitad izquierda de la cavidad abdominal, de tal forma que cuando el páncreas se inflama, en el caso de una pancreatitis, el dolor que va a ser referido es hacia el lado izquierdo, hacia el costado izquierdo, y va a irradiarse a la región lumbar.
Una forma también de situar al páncreas es a través de la proyección con la columna vertebral. En este caso, los límites que nos sirven para delimitar al páncreas es en el espacio vertebral entre las vértebras lumbar, primera lumbar y segunda lumbar. Anatómicamente, el páncreas es una glándula polilobulada, es alargada, es aplanada en su cara anterior, tiene una forma de martillo o de pirámide triangular cuya base se localiza en la derecha, en contacto con el duodeno, y su vértice se localiza del lado izquierdo en contacto con el vaso. Tiene una consistencia blanda, es una glándula no capsulada, su coloración es rosada, dependiendo de la actividad que tenga el páncreas. Cuando el páncreas tiene poca actividad, su riego sanguíneo es bajo y por lo tanto la coloración es más pálida. En cambio, cuando existe una mayor actividad tanto hormonal como enzimática, el páncreas adquiere una coloración rosada intensa, y en el cadáver, al carecer ya de irrigación, al carecer de vascularización, el páncreas adquiere una coloración blanco-grisácea. Las dimensiones del páncreas, en este caso la longitud que va desde lo que es el duodeno, la cabeza del páncreas en contacto con el duodeno hacia la cola del páncreas, mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros. La altura del páncreas, que va desde el borde superior al borde inferior, es variable, midiendo en promedio de 6 a 7 centímetros, y el grosor o el diámetro anteroposterior, que va desde la cara anterior a la cara posterior, es de 2 a 3 centímetros. El peso promedio del páncreas se considera de 70 a 90 gramos. La división anatómica del páncreas, en este caso al páncreas lo vamos a dividir en 4 partes: en una cabeza, en un cuello que une a la cabeza con el cuerpo, al cuerpo del páncreas y a la cola. Hay que destacar que en la cabeza del páncreas se localiza una estructura llamada proceso uncinado, también conocida como páncreas menor o gancho del páncreas. En este caso, en la imagen que vemos aquí, vemos al páncreas dividido en sus 3 porciones. Vemos la cabeza del páncreas, que está rodeada por el duodeno, por las 4 partes del duodeno. Vemos al cuerpo del páncreas y finalmente, en contacto con el vaso, uniéndolo con un aumento pancreático esplénico, vemos a la cola del páncreas. Cabe señalar que el páncreas va a tener un eje va a tener un eje de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba. De tal forma que la cabeza del páncreas es la parte que se localiza en una situación retroperitoneal, y la cola del páncreas se le considera la porción intraperitoneal de esta glándula, además de que la cabeza del páncreas, al estar rodeada por duodeno y al estar fijada con los conductos pancreáticos y el colédoco, va a ser la porción más fija. En cambio, la cola del páncreas se considera la porción más móvil de nuestro páncreas. Los medios de fijación que tiene esta glándula el primero de ellos es el paquete neurovascular, es decir, todo el circuito, tanto arterial, venoso, linfático, y también las redes nerviosas que van a darle inervación, van a darle control nervioso al páncreas. De hecho, la irrigación, la glándula pancreática es una estructura muy bien irrigada, y esto se debe a que, al ser una glándula endocrina, requiere abundante riego sanguíneo. Entonces, todos los vasos sanguíneos que estén irrigando al páncreas van a rodearlo y van a desarrollar un circuito al que le llamamos círculo arterial peripancreático. Otro medio de fijación es a través de algunas fascias. En este caso, la fascia de Treitz va a ser importante para darle fijación en la parte posterior. El aumento pancreático esplénico es una estructura, es un epiplón, el cual va a unir a la cola del páncreas con el vaso. Otro medio de fijación, sobre todo en la cabeza del páncreas, es el duodeno. Y el duodeno va a estar fijo al páncreas a través de los conductos pancreático principal, pancreático accesorio o colédoco. El conducto pancreático principal es también conocido como conducto de Wirsung, que va desde la cola del páncreas, atraviesa todo lo que es el cuerpo y llega a la cabeza del páncreas,
y desemboca junto con el conducto colédoco a la altura de la segunda porción del duodeno en la papila duodenal mayor. El conducto pancreático accesorio o de Santorini también drena en la segunda porción del duodeno a 2 centímetros por arriba de la papila duodenal mayor. En este caso, el conducto pancreático accesorio, también llamado de Santorini, drena en una papila duodenal menor. Al páncreas se le van a estudiar dos caras, una cara anterior, que es cóncava, y una cara posterior que es convexa. Vamos a estudiarle dos bordes, un borde superior y un borde inferior, y vamos a estudiarle dos extremidades. Una base que corresponde al lado derecho, que es la parte que está en contacto con el duodeno, y un vértice izquierdo, que es el que está en contacto con el vaso. Las relaciones anteriores, las relaciones del páncreas las vamos a dividir con base en las caras y en los bordes que estudiemos en nuestro páncreas. En este caso, las relaciones que guarda el páncreas en su cara anterior, la primera de ellas y la inmediata es con la bolsa omental, también conocida como transcavidad de los epiplones. La bolsa omental es una cavidad, es una zona en declive, es una cavidad virtual que se va a localizar entre el estómago y el páncreas. También, aunado a esto, por delante se va a encontrar en la cara posterior del estómago de forma mediata, y también vamos a encontrar como relaciones anteriores al colon transverso y a la raíz del mesocolon transverso. De hecho, la raíz del mesocolon transverso atraviesa a la cara anterior del páncreas y una parte de la cara inferior en la región del cuerpo y cola. Vemos aquí en este caso, en esta imagen vemos al páncreas quitando al estómago, vemos que está relacionado por detrás del estómago, y también vemos al colon transverso y al mesocolon que están por delante. En esta otra imagen vemos al estómago retraído, vemos al colon transverso a una parte del epiplón mayor, y también vemos al mesocolon transverso con su raíz, con la raíz del mesocolon transverso que se localiza por delante del páncreas, en este caso relacionado con la cara anterior del páncreas. Aquí nuevamente vemos en esta imagen, ahora con el estómago retraído, sin la presencia del colon transverso, vemos a la raíz del mesocolon transverso. En este caso, la raíz del mesocolon transverso cruza la cara anterior de la cabeza del páncreas y también atraviesa el borde inferior de lo que es cuerpo y parte de la cola del páncreas. Entonces, generalmente los órganos que se encuentran retroperitoneales, es decir, por detrás de la cavidad peritoneal, no se subclasifican en órganos supramesocólicos e inframesocólicos, como sí ocurre en el caso de los órganos intraperitoneales. Sin embargo, a raíz de que este colon transverso, a raíz de que este borde fijo del colon transverso, del mesocolon transverso, está cruzando la cara anterior del páncreas, por esa razón, al páncreas, algunos anatomistas le dividen al páncreas en una parte supramesocólica y en una inframesocólica, pero esto es basado en los límites que realiza la raíz del mesocolon transverso en la cara anterior del páncreas. Otras relaciones importantes que guarda la cara anterior del páncreas, en este caso particularmente con la cabeza, es el píloro, la porción pilórica del estómago, la primera porción del duodeno en sus primeros centímetros, también la arteria gastroduodenal guarda una relación importante, la arteria gastromental derecha, las arterias y venas, es decir, los vasos cólicos derechos, la raíz del mesocolon transverso que ya veíamos en la imagen anterior, que cruza a la cabeza del páncreas. En el cuello también se va a localizar la bifurcación de la arteria hepática común, y en el cuerpo y cola vamos a encontrar a la cara posterior del cuerpo gástrico, a la bolsa omental, que se va a encontrar, que decíamos va a ser esta cavidad que se localiza entre el estómago y el páncreas, y el colon transverso y su mesocolon. Nuevamente vemos en esta imagen, retirando al estómago, vemos que en la cara anterior del páncreas se localiza el píloro, se localiza la raíz del mesocolon transverso cruzando la cabeza del páncreas, también cruzando la cara anteroinferior de cuerpo y cola. Vemos también la arteria gastroduodenal, y aquí en este caso se retiró al estómago, que guarda una relación anterior al páncreas. Nuevamente aquí vemos la misma imagen, donde vemos ahora el riego vemos algunos vasos sanguíneos importantes, vemos
arteria gastroduodenal, vemos una parte de la arteria gastromental derecha, vemos nuevamente a la raíz del mesocolón transverso cruzando la cara anterior de la cabeza del páncreas y el borde, la cara anterior inferior de cuerpo y cola. Las relaciones posteriores del páncreas, en este caso igual dividiéndolo en cabeza, cuello, cuerpo y cola, las relaciones que guarda con la cabeza del páncreas, en este caso es la vena porta, la vena cava inferior, la vena y arteria renal derecha, el conducto colédoco y el riñón derecho. A nivel del cuello se localizan por detrás las arterias y venas mesentéricas superiores, particularmente el inicio de estos vasos sanguíneos, y a nivel de cuerpo y cola se localiza la aorta abdominal, la vena esplénica, que va a cruzar toda la cara posterior del páncreas, la arteria y vena renal izquierda, el riñón izquierdo y el ligamento de Treitz. Este ligamento es importante porque le da, decíamos, fijación al páncreas por detrás. Vemos aquí ahora en esta imagen las relaciones posteriores que guarda la cabeza, el cuerpo y cola del páncreas. Vemos que en la cabeza se localiza por detrás de la cabeza el conducto colédoco. Esta relación es sumamente importante desde el punto de vista clínico porque existen ocasiones en la cual se forman litos en la vesícula biliar, los cuales pueden viajar hacia el conducto colédoco, taponar el colédoco y provocar un problema de coledocolitiasis. Sin embargo, si el lito viaja hacia lo que es, viaja a la cercanía de la papila duodenal mayor, a la altura del esfínter de Oddi, esto puede provocar taponamiento, puede provocar obstrucción del conducto pancreático principal, y al obstruir este conducto impide la secreción de jugo pancreático, y esto puede ser una causa muy importante de pancreatitis aguda. De ahí que una relación muy importante que guarde la cabeza del páncreas hacia atrás es con el conducto colédoco. Otras relaciones que vemos a nivel de cuello es con la vena porta, con los vasos mesentéricos superiores. Por detrás del cuerpo se localiza la vena esplénica que viene del vaso y que finalmente va a unirse con la vena mesentérica superior para formar el tronco de la porta. De igual forma, nosotros tenemos por detrás de nuestro páncreas vasos sanguíneos, grandes vasos como la vena cava inferior, la arteria aorta, y tenemos también ambos riñones. En el borde superior del páncreas vamos a encontrar relacionado, en el caso de la cabeza del páncreas, vamos a tener una relación con el riñón derecho, con su glándula suprarrenal derecha. La arteria hepática también guarda relación importante. La primera porción del duodeno, que además de localizarse por delante, se localiza, bordea hacia arriba la cabeza del páncreas, la vena porta y la arteria gastroduodenal. A nivel del cuerpo se localiza por arriba la arteria gástrica izquierda, también conocida como coronaria estomáquica, la arteria esplénica y el tronco celíaco, que es de donde parten estos vasos. Y a nivel de cola se localiza por arriba el vaso. El vaso va a tener una relación con la cola del páncreas hacia la izquierda, hacia arriba y hacia adelante. Perdón, hacia atrás. En este caso vemos en el borde superior del páncreas, tenemos en la cabeza la arteria hepática común, la bifurcación de la arteria hepática en una arteria hepática propia, que también es una relación importante. Tenemos a la arteria gastroduodenal que inicia por arriba de la cabeza del páncreas y después baja hacia la cabeza para dividirse en una arteria gastromental derecha y en una arteria pancreático-duodenal superior. También por arriba, a nivel de cuello, encontramos el tronco de la porta. A nivel de cuerpo encontramos el tronco celíaco, el inicio de la arteria hepática común, la arteria gástrica izquierda, y a nivel de cuerpo, dirigiéndose a la cola, encontramos por arriba la arteria esplénica. Esta es una relación sumamente también importante. Vemos que el recorrido que tiene la arteria esplénica hacia el vaso va bordeando al cuerpo y llega a la cola del páncreas, y de hecho de aquí se derivan algunos vasos sanguíneos que le van a dar irrigación a esta región, al cuerpo y a la cola del páncreas. Estos vasos van a ser derivados de la propia arteria esplénica. Hacia abajo, en el borde inferior, vamos a encontrar como relaciones importantes a la tercera porción del duodeno, en la cabeza del páncreas, a la arteria y vena mesentérica superior, es decir, los vasos mesentéricos superiores, la arteria y vena pancreático-duodenal inferior, el ángulo duodeno-yeyunal y las asas del yeyuno ilion. Vemos en esta imagen
nuevamente que como relaciones inferiores de la cabeza del páncreas tenemos a la tercera porción del duodeno, a los vasos mesentéricos superiores, es decir, arteria y vena, que van a estar por debajo del cuello y van a pasar por delante de este proceso llamado proceso uncinado. A este proceso decíamos que también le conocemos como gancho del páncreas. Por debajo del cuerpo del páncreas se localiza el ángulo duodeno-yeyunal y también vamos a localizar a las asas del yeyuno ilion. Hacia la derecha vamos a encontrar a la segunda porción del duodeno, también encontramos como relación lejana al riñón derecho, y del lado izquierdo la cola se pone en contacto con el vaso por medio del aumento pancreático esplénico. Entonces el vaso guarda una relación, decíamos, con la cola del páncreas hacia la izquierda, hacia arriba, ligeramente hacia arriba y hacia atrás. En el borde derecho vemos cómo es que el duodeno rodea, sobre todo la segunda porción del duodeno, se relaciona estrechamente con la cabeza del páncreas. El duodeno le da un medio de fijación importante a un modo similar a como lo hace una llanta con su rin, en el caso particular de la cabeza. El riego sanguíneo del páncreas va a estar dado por la aorta abdominal, y aquí van a participar dos vasos importantes. El primero de ellos es el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Del tronco celíaco vamos a tener dos ramas, la arteria hepática común, de la cual se va a derivar la arteria gastroduodenal, y a través de esta arteria gastroduodenal vamos a tener como derivada la arteria pancreático-duodenal superior. Esta arteria pancreático-duodenal superior va a irrigar la mitad superior de la cabeza del páncreas. También de la arteria esplénica derivada del tronco celíaco se van a derivar algunos vasos importantes. Uno de ellos va a ser la arteria pancreática magna, que va a darle irrigación a parte del cuerpo y cola, a algunas ramas pancreáticas de la propia arteria esplénica, que también van a irrigar el borde superior del cuerpo y la cola del páncreas. Inclusive se habla de unas arterias de la cola del páncreas propiamente dichas, y también de la arteria esplénica se va a derivar una arteria llamada pancreática dorsal, de la cual se va a derivar la arteria pancreática inferior. La arteria pancreática inferior va a irrigar la mitad inferior de lo que es cuerpo y cola del páncreas. Y algo que ocurre también con esta arteria pancreática inferior es que hace un arco de anastomosis con la arteria mesentérica superior. De la misma arteria mesentérica superior se deriva la arteria pancreático-duodenal inferior, que le va a dar irrigación a la mitad inferior de la cabeza del páncreas. Viéndolo en esta imagen, dividido por colores, tenemos que la mitad superior de la cabeza del páncreas es irrigada por la arteria pancreático-duodenal superior, derivada de la gastroduodenal, y a su vez está derivada de la arteria hepática. Tenemos a la arteria pancreática, tenemos en este caso a la región de la arteria pancreática magna y las ramas pancreáticas de la arteria esplénica, que le van a dar irrigación a la mitad superior de cuerpo y cola. Tenemos la región de la arteria pancreática inferior, que es derivada de la arteria esplénica y que también a su vez hace anastomosis con la arteria mesentérica superior, y la arteria pancreática duodenal inferior, que va a irrigar a la mitad inferior de la cabeza del páncreas, cuya arteria va a derivarse de la arteria mesentérica superior. Viéndolo en esta imagen, tenemos por arriba al tronco celíaco, que guarda una relación superior, sobre todo con el cuello del páncreas, y de la arteria del tronco celíaco se deriva la arteria hepática común, la cual se bifurca hacia abajo a través de la arteria gastroduodenal, y esta arteria gastroduodenal se va a dividir en dos arterias, en una gastromental derecha que se dirige al estómago y en una arteria pancreático-duodenal superior. Mientras que de la arteria esplénica surgen la arteria pancreática magna para darle irrigación a cuerpo y cola, a algunas ramitas algunas ramas pancreáticas de la arteria esplénica que van a recorrer a lo largo de la arteria esplénica en dirección al vaso, van a derivarse algunos vasos sanguíneos accesorios para irrigar de igual forma mitad superior de cuerpo y cola. De aquí surge también, de la arteria esplénica surge la arteria pancreática dorsal, de la cual se va a obtener, tanto de la arteria pancreática magna como de la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática inferior. La arteria pancreática inferior, si nos damos cuenta, también está anastomosada con
la arteria mesentérica superior. Entonces, todo esto ocurre debido a que el páncreas debe tener una abundante irrigación por su función endocrina, por las funciones que lleva a cabo desde el punto de vista endocrino. Y para irrigar la mitad inferior de la cabeza del páncreas, de la arteria mesentérica superior, se deriva la arteria pancreático-duodenal inferior. Esta arteria pancreático-duodenal inferior va a anastomosarse con la arteria pancreático-duodenal superior para darle una mejor irrigación a la cabeza del páncreas. Tanto la arteria pancreático-duodenal superior como inferior se derivan en dos ramas, en una anterior que va a dar irrigación a la cara anterior y una rama posterior para la cara respectiva, para la cara posterior. De igual forma, las arterias pancreático-duodenales irrigan al duodeno en su mitad superior y en su mitad inferior. Para el drenaje venoso del páncreas, nosotros tenemos que mencionar que la vena porta va a darle drenaje completo al páncreas. Esto debido a que las hormonas que se liberan, como la insulina o el glucagón, van a tener como un órgano blanco importante al hígado. El hígado, por lo tanto, es uno de nuestros órganos, va a ser uno de los órganos blancos en el cual van a actuar hormonas pancreáticas como la insulina, el glucagón. En este caso, para hablar de drenaje venoso tenemos que hablar de tres ramas. La vena esplénica, que guarda relación hacia atrás con el cuerpo y cola del páncreas, y de aquí de la vena esplénica van a surgir ramas pancreáticas de la vena esplénica que van a darle drenaje a todo lo que es cuerpo y cola del páncreas, mientras que para la cabeza del páncreas vamos a tener ramas homónimas a las arterias pancreático-duodenales. En este caso tenemos una vena pancreático-duodenal superior que va a dirigirse directamente a la vena porta, y la vena pancreático-duodenal inferior que va a drenar su sangre en la vena mesentérica superior, y recordemos que la vena esplénica y la vena mesentérica superior drenan directamente en el tronco de la porta. Entonces, nuevamente, en este esquema vemos cómo se drena el páncreas. En este caso, la vena esplénica, a través de las ramas pancreáticas de la vena esplénica, van a drenar cuerpo y cola del páncreas, mientras que las venas pancreático-duodenales van a drenar la cabeza. En el caso de la mitad superior de la cabeza del páncreas, va a ser drenada por la vena pancreático-duodenal superior, y esta es un afluente de la vena porta, es decir, su sangre va a dirigirse directamente hacia la circulación porta, mientras que la mitad inferior de la cabeza del páncreas va a drenar en la vena mesentérica superior, y esta vena mesentérica superior, al unirse con la vena esplénica, drena directamente en el tronco de la porta. Para el drenaje linfático del páncreas está dado por cadenas linfáticas pancreático-duodenales superiores, pancreático-duodenales inferiores y cadenas linfáticas esplénicas, que también se les conocen como cadenas superiores. Tanto las cadenas linfáticas pancreático-duodenales superiores como esplénicas drenan directamente en los linfáticos preaórticos celíacos. Los linfonodos pancreático-duodenales superiores van a drenar la linfa de la mitad superior de la cabeza del páncreas, mientras que los linfonodos esplénicos o superiores van a drenar la linfa de lo que es cuerpo y cola del páncreas. Los linfonodos pancreático-duodenales inferiores drenan la linfa de la mitad inferior de cabeza de páncreas. Estos linfáticos pancreático-duodenales inferiores drenan en los linfonodos preaórticos mesentéricos superiores, y tanto los linfonodos preaórticos celíacos como mesentéricos superiores drenan en el tronco intestinal, y la linfa finalmente drenará en la cisterna del quilo y en el conducto torácico. Vemos entonces las cadenas linfáticas que rodean al páncreas. Las primeras de ellas son las cadenas linfáticas pancreático-duodenales superiores, tenemos a las pancreático-duodenales inferiores, y tenemos a las superiores, o también llamadas, o que forman parte de la cadena esplénica. Tanto las cadenas pancreático-duodenales superiores como las cadenas superiores drenan en los linfonodos preaórticos celíacos. Se llaman así porque se encuentran por delante del tronco celíaco, mientras que los linfonodos pancreático-duodenales inferiores drenan hacia los linfonodos preaórticos mesentéricos superiores, y ambos, tanto preaórticos mesentéricos superiores como linfonodos preaórticos celíacos, drenan en el tronco intestinal. El drenaje linfático del páncreas es relevante debido a que si existe algún tumor del páncreas, algún carcinoma del páncreas, para realizar la cirugía se requiere de conocer este
este drenaje linfático importante. Finalmente, para hablar de inervación, el control nervioso que tiene nuestro páncreas va a derivarse del sistema nervioso autónomo. En este caso, tanto el simpático como el parasimpático tienen un impacto directo sobre el control hormonal y el control digestivo de nuestro páncreas. Para hablar de inervación simpática, el páncreas va a estar inervado a través del plexo solar o celíaco, y hablando de la función parasimpática, esta va a estar dada por el nervio vago. Cabe señalar que a través del nervio vago, a través de la inervación parasimpática, es como el páncreas va a estimular la secreción tanto exócrina como endocrina, es decir, a través del nervio vago se va a estimular la secreción de jugo pancreático, sobre todo rico en enzimas, y también se va a estimular la secreción hormonal de hormonas como insulina o glucagón. Mientras que a través de la inervación simpática dada por el plexo solar, lo que se tiende a través de esta inervación es la disminución en las secreciones tanto exócrinas como endocrinas. Vamos a hablar ahora de la embriología del páncreas. Una vez que ya abordamos la anatomía, los aspectos morfológicos macroscópicos del páncreas, ahora vamos a ver el desarrollo embrionario muy general de nuestra glándula. Empezamos por ubicarnos en la cuarta semana de gestación. Recordemos que de la primera a la segunda semana es la etapa en la cual se da la fecundación, se forma el cigoto, el blastocisto y la formación del embrioblasto. Recordemos que el embrioblasto, una vez que se forma, se divide en un disco trilaminar, y este disco trilaminar a su vez se divide en tres estratos, en un ectodermo, mesodermo y endodermo. A partir de la cuarta semana, el embrión trilaminar se pliega en dirección lateral y en dirección cefálica y caudal para formar el propio embrión. Estos plegamientos que ocurren entre la tercera y cuarta semana van a formar varias estructuras embrionarias importantes. Una de ellas es el tubo neural, y otra que vamos a mencionar en este momento es la formación del intestino primitivo. Cuando se forma el intestino primitivo a través de estos plegamientos, vamos a dividir a nuestro intestino primitivo en tres partes, en una parte anterior, en una media y en una posterior. Vemos en esta imagen cómo ahora el embrión trilaminar, una vez formado y plegado, a través de estos plegamientos se forma el intestino primitivo, tanto anterior, medio y posterior. Los intestinos primitivos anterior y medio se dividen a su vez en una porción, en una parte cefálica y en una parte caudal. Lo mismo ocurre con el intestino primitivo medio, tanto en la parte cefálica como en la parte caudal. Recordando un poco de aspectos embriológicos, el intestino primitivo anterior va a estar dividido del estomodeo a través de la membrana bucofaringea, la cual se abre a partir de la cuarta semana. Mientras que la porción caudal, la parte caudal del intestino primitivo, es decir, la parte del intestino primitivo posterior, va a estar dividida del proctodeo por medio de la membrana cloacal, la cual la divide del ano primitivo, y esta membrana cloacal se va a romper alrededor de la séptima, octava o inclusive hasta la novena semana de gestación. El intestino primitivo anterior se divide del medio a través de una yema hepática, y al lado de la yema hepática nosotros vamos a tener dos yemas pancreáticas o dos brotes, pancreático dorsal y pancreático ventral. De aquí es donde se va a derivar, en este caso, nuestro páncreas. Finalizando con la división del intestino primitivo medio del posterior, este se va a dividir a través del vestíbulo intestinal posterior. Entonces, nuestro intestino primitivo anterior y medio se divide a su vez en una parte cefálica y en una parte caudal. Si nos ubicamos en la parte caudal del intestino primitivo, de aquí se van a derivar dos brotes, un brote hepático que va a dar origen al hígado y a las vías biliares, y también vamos a encontrar dos brotes pancreáticos, una yema pancreática ventral y una yema pancreática dorsal. Entonces, en la quinta semana de gestación, se van a formar, a partir del intestino primitivo anterior caudal, dos brotes importantes. El primero de ellos es el brote pancreático ventral, que está, en este caso está localizado cerca del colédoco, mirando hacia el mesogastrio ventral, y el brote pancreático dorsal, que está mirando hacia lo que es el mesogastrio
dorsal. Entonces, a través de estos brotes o de estas dos yemas se va a formar nuestro futuro páncreas. Entonces, el páncreas es derivado de nuestro intestino primitivo anterior caudal. Va a ser derivado, sobre todo la porción del parénquima, la parte funcional, va a ser derivado de células endodérmicas del intestino primitivo anterior caudal. Hablamos de dos brotes o yemas, una pancreática dorsal y una pancreática ventral. Vemos nuevamente aquí la yema pancreática ventral, que es derivada del intestino primitivo anterior caudal y va a estar estrechamente relacionada con las yemas que formen al colédoco y que formen al hígado y a las vías biliares, mientras que la yema pancreática dorsal se encuentra mirando hacia atrás del lado del mesogastrio dorsal. A partir de estas yemas, decíamos, se va a formar nuestro futuro páncreas. A la sexta semana de gestación, una vez formadas, en el momento que el duodeno rota para obtener esa estructura en C, va a atraer a ambas yemas y va a provocar una rotación de las yemas pancreáticas en sentido horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. A modo que la yema pancreática ventral va a dar un giro hacia atrás y la yema pancreática dorsal de igual forma va a dar un giro en sentido a 90 grados hacia lo que es hacia un eje horizontal. En la séptima semana, una vez que giran las yemas pancreáticas, tanto ventral como dorsal, en la séptima semana ambas van a encontrarse y se van a fusionar. Entonces, una vez que rotan estas yemas pancreáticas, la ventral y la dorsal, cuando la ventral encuentra a la yema dorsal, estas se van a fusionar entre sí. Vemos aquí en un corte cómo es que a través de este giro que realiza el duodeno, en verde está representada la yema pancreática dorsal, y a través de esta rotación que realiza el duodeno, atrae a la yema pancreática dorsal para que adquiera una posición horizontal, y junto con la yema pancreática dorsal también se rota la yema pancreática ventral, y alrededor de la séptima semana de gestación ambas se fusionan. Esto también va a provocar que las yemas de estar localizadas dentro del peritoneo, es decir, el páncreas primitivo, al estar localizado, está localizado inicialmente de forma intraperitoneal. Al dar este giro, el páncreas ya definitivo se va a ubicar en la parte de atrás, en la región retroperitoneal. Y todo esto es gracias a que el duodeno va dando esos giros entre la sexta y la séptima semana de gestación. A partir de la octava semana de gestación, el páncreas alcanza su posición definitiva y además va a dar inicio a la formación de los conductos pancreáticos. En este caso, de la yema pancreática ventral se va a derivar la parte proximal del conducto pancreático principal, mientras que del brote pancreático dorsal se va a derivar la parte distal, los dos tercios distales del conducto pancreático principal, y también se va a derivar el conducto pancreático accesorio. Este conducto pancreático accesorio puede persistir puede seguir persistiendo ya en la vida extrauterina o puede obliterarse. Por lo general, este conducto pancreático accesorio persiste, y decíamos en la anatomía de páncreas que este conducto pancreático accesorio, también llamado de Santorini, va a drenar a 2 centímetros por arriba del sitio donde drena el conducto pancreático principal, a la altura de la papila duodenal menor. Recordemos que el conducto pancreático principal, también llamado de Wilson, drena en la segunda porción del duodeno, a la altura de la papila duodenal mayor. Vemos aquí ya en esta imagen integrada cómo es que en la sexta semana rotan las yemas pancreáticas en sentido horario o en sentido de las manecillas del reloj, para que en la séptima semana se fusionen ambas yemas, y ya en la octava semana se forme el páncreas, se sitúe y se forme el páncreas en su posición definitiva. En la octava semana decíamos que además de adquirir esa posición y esa forma definitiva, a partir de la octava semana se va a formar
se van a formar los conductos pancreáticos que le van a dar drenaje exócrino a lo que es el jugo pancreático. Pero también en la 8ª semana de gestación se lleva a cabo una diferenciación tanto de células exócrinas como de células endócrinas. Hablando en particular del islote pancreático, este se va a empezar a histodiferenciar a partir de la 8ª semana de gestación. A partir de la 9ª semana aparecen las primeras células alfa del islote pancreático. En la 10ª semana aparecen las células beta que van a producir insulina. La célula alfa es productora de glucagón, la célula beta es productora de insulina, y de hecho, a partir de la 10ª semana, la célula beta va a ser ya va a tener función de secreción de insulina. Sin embargo, la insulina se va a detectar hasta el 5º mes de gestación. Entonces, en la 10ª semana ya va a empezar la célula beta. No solamente se va a formar la célula beta, sino también ya va a iniciar su función que lleva a cabo, que es la secreción de insulina. En la semana número 11 aparece la célula delta, que también forma parte del islote pancreático y cuya función va a ser la de secretar somatostatina. En la semana 15 de gestación ya se detecta la presencia de glucagón en el plasma fetal, y en el 5º mes de gestación, estamos hablando de la 20ª semana, ya se detecta la insulina en el plasma fetal, aunque recordemos que la insulina empieza a secretarse a partir de que aparece la célula beta, es decir, en la 10ª semana de gestación. Vamos a hablar ahora de aspectos microscópicos de histología del páncreas, centrándonos particularmente en el páncreas endocrino. El páncreas, como decíamos al inicio de la plática, el páncreas se divide en 2 partes, en una parte exócrina y en una parte endocrina. El componente exócrino del páncreas representa el 98 a 99% del tejido pancreático. Este tejido pancreático está dividido en acinos pancreáticos, o está organizado a modo de acinos pancreáticos. Y el componente endocrino de nuestro páncreas corresponde al 1 a 2% del tejido pancreático, pesa aproximadamente 1 a 2 gramos y va a estar representado por islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. En este caso vemos en la imagen el componente exócrino dividido o organizado a través de acinos pancreáticos, los cuales van a drenar en conductos intercalares, y también el acino pancreático cabe de señalar que va a contener células acinares y centroacinares, cuya función va a ser la de secretar jugo pancreático, ya sea rico en enzimas o rico en agua y electrolitos. En cambio, el islote pancreático, también conocido como islote de Langerhans, va a estar organizado, va a ser una estructura la cual va a contener células endocrinas productoras de hormonas, y algo importante del islote pancreático es que va a estar rodeado de vasos capilares. Y esto debido a que al ser células endocrinas van a estar ricamente vascularizadas. Entonces, centrándonos ahora en el islote pancreático, por lo tanto, comentamos que representa el 1 a 2% del parénquima del páncreas. En promedio se calculan que existen alrededor de 1 hasta 2 millones de islotes pancreáticos, y cada islote pancreático contiene alrededor de 3,000 células divididas en varios subtipos. Otra característica importante de los islotes pancreáticos es que van a estar ricamente vascularizados, es decir, van a estar rodeados de vasos capilares que van a recibir tanto riego sanguíneo como drenaje venoso, y es el sitio donde se van a transportar todas las hormonas producidas en el islote. Pero además los islotes pancreáticos van a recibir control nervioso a través de fibras autónomas derivadas del simpático, del plexo solar, y también fibras derivadas del nervio vago para darle inervación parasimpática, para brindarle control parasimpático. Los tipos celulares que vamos a observar en nuestro islote pancreático van a ser varios tipos. Los más importantes, vamos a destacar a la célula alfa, también vamos a encontrar a la célula beta, encontramos también a las células delta y a las células PP, o también llamadas células S. Vemos aquí en una microfotografía con inmunofluorescencia,
vemos que en color verde están representadas las células alfa, en color rojo vemos a las células beta, que son las más abundantes del islote pancreático, y las células delta, que se encuentran en una coloración azul. Cabe señalar que los islotes pancreáticos van a estar orientados sobre todo en el cuerpo y la cola del páncreas. La cabeza del páncreas contiene islotes pancreáticos, pero son menos abundantes, y las células más abundantes que se van a encontrar en la parte de la cabeza del páncreas son las células P o las células PP o F, que van a ser productoras de polipéptido pancreático. En cambio, en la región del cuerpo y cola, que es en donde más abundan los islotes pancreáticos, la célula que va a estar más abundante es la célula beta, que va a ser productora de insulina. Otros tipos celulares que vamos a encontrar en nuestro islote pancreático son las células epsilon, cuya función va a ser la de producir grelina, las células D1, que van a producir polipéptido intestinal vasoactivo, las células G, que producen gastrina, sobre todo en el periodo fetal, y estas células G en ocasiones pueden desarrollar una tumoración de tipo endocrina que va a provocar hipersecreción ácida del estómago, y a esto se le conoce como síndrome de Zollinger-Ellison. Y las células C, que son células que no producen, en este caso se comenta que son células en reposo y no producen ninguna secreción hormonal. En esta tabla nosotros vemos a modo de resumen todas las características histológicas de las células que conforman al islote. Por la célula alfa, vamos a encontrar que la célula alfa está ubicada a nivel de cuerpo y cola del páncreas. La célula alfa predomina en el islote a nivel de la periferia, representa la célula alfa se localiza en cuerpo y cola, se localiza a la altura se localiza en la periferia del islote pancreático, representa el 15 al 20% del total de las células del islote, y la función que tiene la célula alfa es la de producir glucagón. Por supuesto que también hay que señalar que se producen que también la célula alfa produce su precursor, que es el proglucagón, y también se comenta que la célula alfa puede llegar a producir ciertas cantidades de hormona adrenocorticotrópica o ACTH, que esta principalmente es producida en la adenohipófisis. Siguiendo con la secuencia de células, la célula beta está localizada a nivel de cuerpo y cola del páncreas de forma principal, se localiza predominantemente en el centro del islote pancreático, representa el 60-70% de las células del islote, y la principal producción de esta célula es la de insulina, el polipéptido que favorece la entrada de glucosa en las células. Sin embargo, también la célula beta va a producir proinsulina, que es el precursor de esta hormona, y el péptido C, que es la parte que corresponde a la parte pro de la hormona. El péptido C es un polipéptido que se localiza en la cadena de la proinsulina, y a través de enzimas carboxipolipeptidasas, esta se separa de la cadena de insulina. Cuando la insulina se libera a la circulación, se libera tanto insulina como el péptido C. También la célula beta produce ciertas cantidades de amilina y de ácido gamma aminobutírico o GABA. La célula delta es una célula localizada también en cuerpo y cola, se localiza predominantemente en la periferia, representa del 5 al 10% del total de células del islote, y la función principal de la de la célula delta es la producción de somatostatina. La célula PP o célula F se localiza en la cabeza del páncreas principalmente, y esto se debe a que, como va a tener funciones sobre todo para la secreción exocrina tanto de conductos pancreáticos como del conducto biliar, por esa razón se localiza en esta región. Esta célula también va a localizarse principalmente en la periferia, representa del 1 al 5% del total de células, aunque recordemos que sobre todo estas células son más predominantes en la cabeza del páncreas, y la función de las células PP es la producción de polipéptido pancreático. La célula epsilon
que también se localiza principalmente en cuerpo y cola del páncreas, se localiza en la periferia del islote, representa del 1 al 3% del total del islote pancreático, y la función de esta célula es la de producir grelina, una hormona que tiene que ver con el apetito. La grelina es una hormona que estimula el apetito, que principalmente se libera en el estómago, pero también se ha demostrado que se secreta en el páncreas. La célula D1 es una célula localizada principalmente en cuerpo y cola, se localiza en el islote a la altura, en la periferia del propio islote. Ya a partir de esta célula ya vamos a encontrar una reducción notable del resto de las células. En este caso, la célula D1 representa menos del 1% del total del islote y su función va a ser la de producir péptido intestinal vasoactivo. La célula G, igualmente localizada en cuerpo y cola, localizada en la periferia del islote y la cual representa menos del 1% de las células, del total de las células del islote, va a ser una célula productora de hormona gastrina. La gastrina es una hormona producida principalmente en el antro pilórico, pero también se ha demostrado que puede producirse tanto a nivel del duodeno, en el tubo digestivo, como en el páncreas. Y esta célula puede, decíamos anteriormente, que a través de esta célula pueden desarrollarse tumores pancreáticos que originen un problema de hipersecreción ácida, y a esto se le llama síndrome de Zollinger-Ellison. Las células C son células que se consideran células en reposo, predominan en cuerpo y cola del páncreas, y al igual que la célula beta también predominan en el centro del islote, representan menos del 1% del total de células. Sus características histológicas más relevantes es que contienen un citoplasma cromófobo, y estas células, como lo mencionamos, no producen ningún tipo de secreción hormonal. Las características histológicas de todas las células, a excepción de la célula C, es que van a contener un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi bien desarrollado, un sistema de microtúbulos altamente desarrollado para la secreción hormonal, gránulos de secreción en el citoplasma o en el aparato de Golgi, y además son células ricamente vascularizadas y ricamente inervadas. La razón por la cual tengan estos organelos altamente desarrollados es precisamente porque al producir hormonas polipeptídicas, recordemos que los polipéptidos van a ser sintetizados a través de la transcripción, la traducción, las diferentes proteólisis para formar de la preprohormona la prohormona y finalmente la hormona, que va a ser almacenada en el aparato de Golgi a través de un gránulo de secreción. Entonces, para realizar la síntesis de hormonas polipeptídicas se requieren de un núcleo de abundantes ribosomas, de retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado y de un aparato de Golgi. El sistema de microtúbulos también va a estar altamente desarrollado porque en el momento que se estimule la secreción hormonal, los gránulos de secreción van a favorecer su exocitosis o la liberación de la hormona a través de este sistema de microtúbulos. Y son células, decíamos, el islote pancreático en general es un islote ricamente vascularizado, y también sus células van a estar ricamente inervadas como característica general de toda glándula endocrina. Es decir, también podemos agregar que al ser células endocrinas, como característica general, una glándula endocrina, recordemos, es ricamente vascularizada, es ricamente inervada y no posee conductos. A diferencia de las células que se encuentran en los acinos pancreáticos, cuya secreción es liberada a través de conductos intercalares. En el caso de los islotes pancreáticos, también podemos decir que carecen de conductos. Si vemos, por ejemplo, la característica de una célula como la célula beta, que es la más abundante del islote pancreático, decíamos, se encuentra en un 70 a 80% del total de los islotes, vemos que en estas células encontramos un núcleo bien desarrollado, abundantes ribosomas, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado, un aparato de Golgi de igual manera desarrollado y gránulos de secreción en su citoplasma cuya función va a ser el almacenamiento de la hormona insulina. Entonces, esto debido a que la insulina, al ser una hormona polipeptídica, requiere para su síntesis el desarrollo de estos organelos. De forma particular, en el caso de la célula beta, podríamos también mencionar otros aspectos histológicos relevantes. En este caso, la presencia de mitocondrias va a ser sumamente importante porque para liberar la insulina,
se requiere de que las moléculas de glucosa ingresen al interior de la célula beta para que esta glucosa pueda ser llevada a la vía de la glucólisis para que se forme ATP y este ATP abra los canales de calcio y esto va a permitir la liberación de la insulina. Entonces, otra característica histológica que podríamos agregar particularmente en las células beta, además de las antes mencionadas, es la presencia de abundantes mitocondrias para, en este caso, producir ATP suficiente para favorecer la liberación de insulina. En el caso del ATP, el ATP va a cerrar los canales de potasio y va a abrir los canales de calcio, provocando la despolarización de la célula beta para permitir la liberación de insulina. Por lo tanto, otra característica que contiene las células beta es la presencia de canales de potasio que son ATP dependientes y canales de calcio que son dependientes de voltaje. Cuando los canales de potasio se cierran por medio del ATP, se genera un cambio en el voltaje de la célula, lo cual provoca apertura, lo cual provoca despolarización de las células beta y provoca automáticamente la apertura de canales de calcio, y el calcio, una vez que ingresa al interior de la célula, va a favorecer que los microtúbulos se movilicen en su interior para movilizar el gránulo de secreción y permitir la exocitosis de la hormona. Y para permitir el ingreso de glucosa al interior de la célula, también tenemos en la membrana la presencia de un transportador de glucosa llamado GLUT2. Ese transportador GLUT2 también va a ser característico de las células beta. Cuando la glucosa ingresa a través del GLUT2 a su interior, la glucosa va a ser fosforilada inmediatamente por una enzima glucosinasa. Y esta enzima glucosinasa va a favorecer la conversión de glucosa en glucosa 6-fosfato y una vez que esta molécula se forma, se mete a la vía de la glucólisis para formar energía. De esta forma, entonces, vemos que algo sumamente relevante para la síntesis de hormonas polipeptídicas es la presencia de núcleo, ribosomas, retículo endoplásmico rugoso y aparato de Golgi altamente desarrollados, además de contar con un sistema de microtúbulos para permitir posteriormente la liberación de la hormona. Si agregamos que esta célula, al ser endocrina, debe ser ricamente vascularizada, ricamente inervada y no contiene conductos de excreción, es decir, los gránulos de secreción de la insulina, en este caso, liberan la hormona por reacción de exocitosis o hemiocitosis. Con esto completamos de manera integrada todas las características histológicas de las células beta y en términos generales de los islotes pancreáticos. Muy bien. Hasta aquí termina la plática de anatomía, embriología e histología del páncreas. Espero les sirva como parte de las lecciones del módulo de sistema endocrino. Espero que también les haya gustado la plática. Si les gustó, denle like, suscríbanse al canal y nos vemos en la siguiente sesión.